Pensé que un asesino en serie me estaba siguiendo a casa de la escuela. Lo que realmente era es mucho peor, y prometió que volvería. Esto pasó hace mucho tiempo, cuando yo era chavo. Mi pueblo, bueno, no era el tipo de lugar sobre el que la gente escribía postales. Era chico, escondido y crónicamente subdesarrollado. El tipo de pueblo donde la noticia más importante solía ser que la fábrica amenazaba con despedir gente de nuevo, o que el equipo de fútbol americano de la secundaria perdía otro partido. Íbamos en declive lento, y todos lo sabían, aunque no lo dijeran en voz alta. La esperanza era un bien escaso, algo a lo que la gente se aferraba en la forma que podía encontrar. Y ahí es donde entraron las desapariciones. Era un problema conocido, un dolor silencioso y persistente en la estructura de la comunidad. Chicos, en su mayoría adolescentes, pero a veces más jóvenes, simplemente desaparecían. Una semana estaban en clase, quejándose de la tarea o soñando con sacar la licencia de conducir, y a la siguiente, su pupitre estaba vacío, su casillero se quedaba cerrado. Empezaban los rumores. La versión oficial, la que se asentaba sobre el pueblo como una manta reconfortante pero raída, era que se habían escapado. Se habían ido a la ciudad, buscando una vida mejor, aventura, oportunidades que nuestro pueblo estancado no podía ofrecer. Y la gente, en general, optaba por creerlo. Tenía una lógica sombría. ¿Quién no querría escapar? ¿Quién anhelaría algo más que las calles polvorientas y las caras resignadas? Pero incluso de niño, algo de eso me picaba. Porque todos los que se iban cortarían los lazos por completo. Ni cartas a casa, ni llamadas, ni siquiera un rumor que llegara a través de un amigo de un amigo. Era como si se hubieran caído del borde del mundo. Las familias se lamentaban, por supuesto, pero luego se aferraban a esa narrativa de una vida mejor. Era más fácil que enfrentarse al vacío, al silencio horrible y resonante que estos chicos dejaban atrás. Creer que les iba bien en otro lugar era un bálsamo, una forma de mantener a raya la creciente desesperación de nuestro pueblo. Permitía una pizca de esperanza vicaria. Si ellos podían salir adelante, tal vez el pueblo en sí no fuera un callejón sin salida completo. No tenía muchos amigos, prefería mi propia compañía en su mayoría. Mi camino a casa de la escuela solía ser solitario, un tiro directo por Main Street, luego un giro en él, y unas cuantas cuadras más por una zona residencial más tranquila. Era rutinario, predecible. Hasta esa tarde, el día comenzó como cualquier otro. La escuela se alargó. La última campana fue una liberación. Me colgué la mochila al hombro y comencé la caminata familiar. El aire era ese tipo específico de fresco de finales de otoño, crujiente pero aún no mordaz. Las hojas crujían bajo los pies. Estaba a mitad de camino por Main Street cuando lo noté por primera vez. Estaba parado al otro lado de la calle, cerca del escaparate tapiado de lo que solía ser una farmacia. Lo que me llamó la atención no fue que estuviera allí, sino que no encajaba. Nuestro pueblo tenía su cuota de excéntricos, pero esto era diferente. Llevaba un traje, no un traje de trabajo como el que usaba el señor Henderson, el gerente del banco. Este era más oscuro, un poco demasiado formal, y parecía rígido, como si no estuviera hecho de tela normal. Y estaba impecablemente limpio, lo cual era una rareza en sí misma en nuestro pueblo perpetuamente polvoriento. Estaba allí parado, sin mirar nada en particular, pero su quietud era alerta, como una garza esperando junto al agua. Al principio no le di mucha importancia. Tal vez un vendedor que se había equivocado de camino, o alguien que visitaba a su familia. Seguí caminando. Cuando volví a mirar al otro lado de la calle una cuadra después, todavía estaba allí, pero se había movido. Ahora estaba paralelo a mí, manteniendo el ritmo, pero al otro lado. Un ligero cosquilleo de inquietud comenzó en la parte posterior de mi cuello. Probablemente no era nada. Coincidencia. Doblé en Elm Street. Aquí era más tranquilo, menos coches, menos gente por ahí. Me arriesgué a mirar hacia atrás. Él también había doblado. Todavía estaba al otro lado de la calle, pero definitivamente estaba siguiendo. La distancia entre nosotros era la misma, pero la informalidad había desaparecido de su postura. Ahora caminaba con un propósito definido, su mirada fija en mi dirección general. Mi corazón empezó a latir un poco más rápido. Esto no estaba bien. Los vendedores no seguían a los niños a casa así. Me dije a mí mismo que me calmara. Tal vez solo iba en la misma dirección. Pero Elm Street no conducía a ningún negocio, solo a más casas y, eventualmente, al viejo depósito de chatarra al borde del pueblo. Aceleré el paso, no corriendo exactamente, sino caminando rápido y decidido. Me arriesgué a otra mirada.
Él igualó mi velocidad sin esfuerzo. El traje no se ondulaba ni se arrugaba, se movía con él como si fuera parte de él. Su rostro era indistinto desde esta distancia, sombreado, pero podía sentir su atención en mí como un peso físico. El pánico comenzó a burbujear, frío y agudo. Esto no era una coincidencia, necesitaba perderlo. Mi mente corrió. Conocía estas calles como la palma de mi mano. Él no. En lugar de seguir recto o hacia mi casa, hice un giro brusco e imprevisto a la derecha hacia un callejón estrecho que cortaba entre dos casas. Era un atajo que a veces usaba, cubierto de maleza y generalmente lleno de botes de basura desbordados. Olía a humedad y a olvido. Me eché a correr, con la mochila golpeando contra mi espalda. Cuando salí a la siguiente calle, sin aliento, miré hacia atrás. Durante unos gloriosos segundos, el callejón estuvo vacío. El alivio me inundó, tan potente que casi me dobló las rodillas. Lo había perdido. Entonces, salió del callejón. No parecía apresurado ni sin aliento. Simplemente apareció, suave y silencioso, y giró la cabeza. Su mirada se fijó en mí al instante. La distancia era más corta ahora, tal vez media cuadra. Pude ver su rostro un poco mejor. Era pálido, sin rasgos notables, pero totalmente desprovisto de expresión. Sin ira, sin curiosidad, solo una quietud en blanco y expectante. El traje seguía impecable. El terror, crudo e inalterado, me agarró. Esto no era normal, esto estaba mal. Mi único pensamiento fue correr. Me lancé. Mi casa todavía estaba a varias cuadras de distancia, pero en la dirección opuesta ahora, gracias a mi desvío. Delante de mí, al final de esta carretera menos transitada, se encontraba el basurero no oficial del pueblo, el depósito de chatarra. Era un desastre extenso de coches oxidados, electrodomésticos desechados, montañas de basura y peligrosos montones de escombros. Los niños a veces se atrevían a entrar, pero generalmente se evitaba. Era vasto, caótico y peligroso. También era mi mejor apuesta. Corrí más fuerte de lo que pensaba que podía, con las piernas bombeando, los pulmones ardiendo. La valla del depósito de chatarra, un asunto de malla de alambre destartalado con varios agujeros convenientes, se avecinaba más cerca. No me atreví a mirar hacia atrás. Podía oír sus pasos, sin embargo, un ritmo constante y rítmico en el pavimento detrás de mí, sin acercarse nunca, sin quedarse nunca atrás. Era un sonido inquietantemente consistente. Me lancé por un hueco de la valla, raspándome la rodilla. El dolor era un leve latido distante en comparación con el miedo que corría por mí. El depósito de chatarra me envolvió. El olor era abrumador: póxido, aceite, tapicería en descomposición, tierra húmeda y algo más, algo ligeramente dulce y podrido. Torres de basura se alzaban a ambos lados, creando caminos estrechos y sinuosos. Me escabullí más profundamente en el laberinto, esperando que la pura complejidad del lugar fuera mi salvación. Me agaché detrás de una pila tambaleante de neumáticos lisos, con el corazón latiendo contra mis costillas como un pájaro atrapado. Forcé mis oídos, escuchando su persecución por encima del sonido de mi propia respiración entrecortada. Silencio. O lo que pasaba por silencio en un lugar como este, el gemido del metal estresado, el susurro de cosas invisibles en las malas hierbas, el zumbido distante de la carretera. Tal vez, solo tal vez, lo había perdido esta vez. El pensamiento fue un frágil destello de esperanza. Él no conocería estos caminos. Se rendiría. Esperé, agachado y temblando, durante lo que pareció una eternidad, pero probablemente solo fue un minuto o dos. La adrenalina comenzaba a disminuir, dejándome tembloroso y frío. Tenía que salir de aquí, pero no por donde vine. Había otra sección de valla más destartalada en el otro lado del patio, más cerca del bosque. Si pudiera llegar a eso, podría atravesar los árboles y rodear mi vecindario. Lentamente, con cautela, me asomé por detrás de los neumáticos. El pasaje estrecho estaba vacío. Respiré hondo y volví a moverme, tratando de ser lo más silencioso posible, tejiendo entre los esqueletos metálicos de vehículos olvidados y montañas de artículos domésticos desechados. El sol comenzaba a bajar en el cielo, proyectando largas sombras distorsionadas que se retorcían y cambiaban con cada ráfaga de viento. La luz se estaba volviendo de ese dorado bruñido que indica el final del día. Me estaba acercando a lo que juzgaba que era el borde lejano del depósito de chatarra. Pude ver la línea irregular de árboles a través de un hueco en una pila de metal retorcido. La libertad se sentía tentadoramente cerca. Navegué alrededor de un armazón oxidado de una vieja camioneta, con las ventanas desaparecidas hace mucho tiempo, y luego me congelé.
Él estaba allí, de pie directamente en mi camino, a menos de 3 metros de distancia, junto al mismo hueco de la valla al que había estado apuntando. Simplemente, estaba allí, como si hubiera estado esperando, como si hubiera sabido exactamente a dónde iba. Mi sangre se heló, cada nervio gritó. No había sorpresa en su rostro, ni triunfo, solo esa misma vigilancia en blanco y paciente. El traje impecablemente limpio parecía absorber la luz que se desvanecía, haciéndolo parecer más oscuro, más sólido. Dio un paso hacia mí, un sollozo ahogado escapó de mi garganta. No pensé, reaccioné. Me di la vuelta y me sumergí de nuevo en el laberinto de basura, más profundo esta vez. No había ningún plan, solo una necesidad desesperada de distancia. Esta vez, lo oí venir tras de mí de inmediato, y era más rápido, mucho más rápido. Sus pasos no eran el ritmo constante y rítmico de antes. Eran rápidos, inquietantemente ligeros, pero cubriendo terreno a una velocidad que no parecía humanamente posible para alguien con un traje, navegando por este terreno traicionero. Era como si se deslizara sobre los escombros. El pánico me arañó la garganta, dificultando la respiración. Me escabullí, tropecé, me agarré, seguí adelante. Me dolían los pulmones, me dolía la rodilla raspada. Las lágrimas corrían por mi rostro, empañando mi visión. Podía oír que se acercaba. Vi una pequeña y oscura abertura debajo de una pila de carrocerías de coches aplastadas, del tipo que habían sido aplastadas en rectángulos grotescos. Parecía una cueva poco profunda de metal oxidado. Sin pensarlo 2 veces, me tiré al suelo y me metí en el estrecho espacio. Era estrecho, sucio y olía a aceite rancio y tierra húmeda. Los bordes dentados del metal me presionaban por todos lados. Me apreté lo más atrás que pude, hasta que mis hombros golpearon el suelo implacable y frío en la parte de atrás. Estaba completamente escondido, envuelto en una oscuridad opresiva, salvo por una brizna de luz grisácea que se filtraba a través de un pequeño hueco cerca de la parte delantera de mi tumba metálica. Contuve la respiración, escuchando. Silencio. Luego, pasos. Lentos ahora, medidos, moviéndose alrededor de la pila de coches en la que estaba. Pude oír el crujido de los escombros bajo sus zapatos, el ocasional rasguño metálico suave. Estaba buscando. A través del pequeño hueco, vi una brizna de sus pantalones oscuros pasar. Luego otra vez. Estaba dando vueltas. Mi corazón sentía que iba a explotar. Apreté mi cara contra la tierra, tratando de ahogar el sonido de mis propios jadeos aterrorizados. Cada instinto me gritaba que me quedara quieto, que me convirtiera en parte de la tierra y el óxido que me rodeaba. El sol definitivamente se estaba poniendo ahora. La luz ya tenue que se filtraba en mi escondite se desvanecía rápidamente. Las sombras exteriores se alargaban, se fusionaban, tragando detalles. Entonces, habló. Su voz era tranquila, casi suave, pero llevaba una resonancia antinatural que vibraba a través del metal que me rodeaba. Sal, chico. Una pausa. No hay necesidad de esconderse. Podemos hablar. Hablar. Lo absurdo de ello fue una nueva puñalada de miedo. ¿De qué podríamos hablar? Me quedé en silencio, congelado. Sé que estás aquí en alguna parte, continuó su voz, aún tranquila, pero con un filo ahora, como una cuchilla cuidadosamente afilada. Este patio no es tan grande. Te encontraré. Se movió de nuevo, sus pasos cubriendo metódicamente la zona que rodeaba mi escondite. Pude oírlo moviendo escombros, el chirrido de metal sobre metal. Cada sonido me enviaba una descarga de terror. La luz a través de mi hueco casi había desaparecido. Se estaba volviendo realmente oscuro debajo de los coches. Y entonces, la voz cambió. Cariño, ¿estás ahí dentro? Soy mamá. Mi sangre se convirtió en hielo. Era la voz de mi madre. No solo similar, sino que era ella. El tono exacto, la cadencia, el pequeño tono que tenía cuando estaba preocupada. El sonido de ella, tan familiar, tan reconfortante en cualquier otro contexto, era ahora lo más aterrador que había oído en mi vida. Cariño, por favor, sal. Me preocupé mucho cuando no volviste a casa. ¿Qué estás haciendo en este lugar horrible? Sal, se está oscureciendo. Vámonos a casa. Una parte de mi cerebro, la parte lógica, sabía que no era ella. No podía ser. Pero el miedo crudo y primario, junto con esa imitación perfecta, una pequeña y traicionera parte de mí quería creerlo. Quería salir y encontrarla allí, que esta pesadilla terminara. Por favor, cariño, suplicó la voz, adornada con una imitación perfecta de angustia materna. Me estás asustando. Solo sal, todo estará bien. Las lágrimas fluían libremente ahora,
lágrimas silenciosas de absoluto terror y confusión. Me mordí el labio con fuerza para evitar hacer un sonido, saboreando el sabor cobrizo de la sangre. Estaba tratando de atraerme. Conocía la voz de mi madre. ¿Cómo podía saber eso? Los últimos vestigios de la luz del día desaparecieron. El depósito de chatarra ahora estaba sumido en una oscuridad casi total, aliviada solo por el más tenue resplandor ambiental de las luces distantes del pueblo, que apenas penetraban en lo profundo de la basura. Debajo de los coches, era negro absoluto. Estaba ciego, confiando solo en el sonido. Pensé que estaba condenado. Me encontraría. Era paciente, metódico. Era solo cuestión de tiempo. Su voz, se había detenido. Solo hubo silencio por un momento, un silencio pesado y embarazoso. Entonces, un nuevo sonido. Un gemido bajo, gutural y doloroso. No era humano. Fue seguido por un gruñido áspero y húmedo, como un animal en apuros. Parecía venir de justo fuera de mi escondite. Mi miedo subió a un nivel que no sabía que era posible. ¿Qué estaba pasando? Los gruñidos se intensificaron, mezclados con sonidos duros y asfixiantes. Parecía que estaba sufriendo, como si la propia oscuridad le estuviera haciendo daño. Y entonces, su propia voz de nuevo, pero ahora irregular, tensa, llena de una furia desesperada que era mucho más aterradora que su calma anterior. Maldita sea, la luz, se fue demasiado pronto. Otro gruñido doloroso. Luego, de forma escalofriante, sus palabras cortaron la noche, pareciendo hacer eco en la repentina quietud. Te encontraré eventualmente, chico. Solo en otro día, tal vez. Hubo un extraño sonido de crujido entonces, como hojas secas deslizándose sobre el hormigón, o arena que se vierte desde una altura. Solo duró unos segundos. Y luego, nada. Silencio absoluto, sin pasos, sin respiración, sin gruñidos dolorosos. Se había ido. Me quedé acurrucado en ese ataúd metálico durante lo que parecieron horas, demasiado aterrorizado para moverme, demasiado conmocionado para procesar. Finalmente, los calambres en mis extremidades y la necesidad desesperada de escapar de la oscuridad aplastante me obligaron a actuar. Temblando incontrolablemente, lenta y agonizantemente, me empujé para salir de debajo de los coches. El depósito de chatarra estaba completamente oscuro, salvo por la brizna de luna que había salido. Me quedé allí, temblando, esperando que reapareciera en cualquier momento, pero no había nada, ninguna señal de él. Donde había estado de pie, o donde pensé que había estado por los sonidos, solo había polvo, una fina capa de algo oscuro en el suelo, que ya estaba siendo perturbada por la brisa nocturna. Parecía un parche de tierra excepcionalmente seca, fuera de lugar entre la tierra húmeda y el metal oxidado. No esperé a examinarlo. Salí corriendo de ese depósito de chatarra por donde había venido, sin importarme el ruido que hacía, alimentado por un terror primario que prestaba a mis piernas una fuerza imposible. Corrí por las oscuras calles, sin detenerme hasta que me estrellé contra la puerta de mi casa, jadeando, derrumbándome en un montón en el pasillo. Mis padres estaban frenéticos. Estaba cubierto de tierra, grasa, me sangraba la rodilla, la ropa estaba rota y estaba histérico. Intenté contarles. Balbuceé sobre un hombre, un traje, el depósito de chatarra, su voz, la voz de mi madre, pero salió como un lío confuso e incoherente. Pensaron que había tenido un mal susto, tal vez que me había perseguido un perro, o que había tenido un encontronazo con algunos metouns mayores. Me limpiaron, me vendaron la rodilla y me metieron en la cama. Nunca les conté toda la verdad. ¿Cómo podría explicar que el hombre que me persiguió, el hombre que sonaba como mi madre, se había convertido en polvo cuando se puso el sol? Habrían pensado que estaba loco. Tal vez lo estaba, pero sabía lo que vi, y sabía lo que oí. Esa cosa con el traje no era solo un asesino en serie o un secuestrador. Era otra cosa, algo que no podía soportar la noche, o tal vez, no podía existir sin la luz del día en su forma física. Algo que cazaba a plena luz del sol. Las desapariciones en nuestro pueblo, empecé a verlas con una nueva luz. ¿Eran todos solo chicos que se escapaban para una vida mejor? O algunos de ellos, como yo, habían tomado un camino equivocado de camino a casa, en un día en que el sol no se puso un poco demasiado rápido, habían sido atraídos por voces familiares fuera de su escondite, a la oscuridad que esperaba. El pensamiento me enfermaba. Esa promesa, te encontraré eventualmente, chico. Solo en otro día, tal vez, me ha perseguido desde entonces. Me mudé de ese pueblo tan pronto como pude. Intento llevar una vida normal, pero siempre soy consciente del sol.
No me gusta estar solo cuando está a pleno día, y a veces, en las tardes tranquilas, cuando las sombras se alargan, creo que oigo un ligero crujido, como hojas secas, o arena. No sé por qué pareció convertirse en polvo, no sé qué era, pero sé que era real, y sé que me quería. Las brechas en nuestro pueblo no eran solo chicos que se iban a la ciudad. Algunas de esas brechas fueron abiertas por cosas que prosperan bajo la luz del día.